La península de Corea se convirtió en colonia japonesa desde la primera década del siglo XX, y fue a partir de entonces que Japón trató de aniquilar todo intento de aspiración nacionalista y de autonomía política. Se buscó imponer el idioma japonés en las escuelas, de modo que se prohibió a los coreanos comunicarse en su lengua nativa. En pocas palabras, los japoneses pretendieron acabar con las costumbres y la cultura coreana para implantar la suya a través de un férreo control militar. En la Conferencia del Cairo, los Estados Unidos, Gran Bretaña y China se comprometen a restaurar la autonomía de Corea, la rendición japonesa ante las tropas soviéticas en el norte y el ejército estadounidense en el sur. Habría la posibilidad, a través de una consulta con las organizaciones sociales y los partidos democráticos existentes, del establecimiento de un gobierno provisional representativo de toda la península para conquistar su independencia. Corea del Norte, aprovisionada de armamento soviético, tomó la iniciativa al invadir Corea del Sur el 25 de junio de 1950. El Consejo de Seguridad de la ONU condena la irrupción norcoreana y ante la ausencia de la URSS, en protesta por la representación de la China nacionalista en el máximo organismo pacifista en lugar de la República Popular China, autoriza a los Estados Unidos comandar una fuerza internacional integrada por las tropas de Australia, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda, China nacionalista, Francia, Holanda, Colombia, Grecia, Turquía, Panamá, Filipinas y Tailandia para apoyar a Corea del Sur. El general Douglas dirige el mando unificado de las fuerzas de la ONU y dispone de las tropas estadounidenses asentadas en Japón y en Taiwán para desembarcar en las costas de Corea del Sur. En septiembre de 1950 el territorio queda despejado de comunistas. Causas. Las tropas de retiro japoneses que ocupaban a Corea desde 1910 generando un vacío de poder. La división de la península de Corea en dos estados separados, pactada por los Estados Unidos y la Unión Soviética. En la enemistad entre los dirigentes de Corea del Norte y Corea del Sur que habían luchado juntos contra los japoneses pero tenían distintas ideológicas. El intento de los dirigentes norcoreanos se unificaron en la península de Corea, invadiendo a Corea del Sur. La voluntad del gobierno estadounidense hace valer la doctrina Truman, que proponían oponerse al comunismo en cualquier lugar del mundo en el que intentaran expandirse. La división de los dirigentes comunistas chinos de invertir en la guerra para evitar un triunfo estadounidense, ya que lo consideraban una ruptura del equilibrio geoestratégico en la región. Consecuencias. La muerte de aproximadamente 3 millones de coreanos, entre civiles y militares. Se calcula que los chinos perdieron unos 500.000 combatientes y los estadounidenses unos 54.000. La división de la península de Corea en dos estados enfrentados política e ideológicamente y que nunca se avinieron a firmar un acuerdo de paz. La continuidad de los gobiernos coreanos involucrados en la guerra. En el norte, Kim II gobernó hasta su muerte en 1994. En el sur, Syngman Rhee siguió en el poder hasta los 1960, cuando fue obligado a dimitir. La cancelación de las deudas de guerra de Corea del Norte, decretada por China y la Unión Soviética, que enviaron suministros y equipos industriales para reconstruir el país. La construcción del cementerio conmemorativo de las Naciones Unidas en Corea del Sur. Contiene 2.300 tumbas agrupadas en sectores de acuerdo con las nacionalidades de los militares de la ONU muertos en combate. La participación de las Naciones Unidas en la guerra se materializó con varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a favor de Corea del Sur, avalando incluso el uso de la Fuerza Armada. La legitimidad de las resoluciones de las Naciones Unidas con motivo de la guerra de Corea fue cuestionada por la Unión Soviética y otros países no alineados con los Estados Unidos, que apoyaban la intervención de China. La URSS intentó bloquear la votación, ausentándose, pero la ONU no computó como
veto la ausencia de la URSS de las reuniones del Consejo de Seguridad en las que se sancionaron las resoluciones cuestionadas. ¿Cómo se detuvo la Guerra de Corea en 1953? Las conversaciones para celebrar un armisticio comenzaron en 1951 y se sucedieron de forma intermitente, hasta que se llegó a un acuerdo final para poner fin a los combates en Panmunjom, en el paralelo 38, el 27 de julio de 1953. En 3 días, ambas partes repartieron sus tropas para situarse en un mínimo de 2 kilómetros de la línea de alto del fuego. ¿Por qué el armisticio no puso fin a la guerra? Los firmantes del acuerdo del 27 de julio de 1953 para poner fin a las hostilidades fueron los jefes del comando de la ONU, del ejército norcoreano y de las tropas chinas en la península de Corea. Corea del Sur no fue uno de los firmantes, y el acuerdo dice específicamente que no es un tratado de paz.